Bienvenidos a este estudio bíblico del Evangelio de San Lucas, donde vamos a aprender a orar el maestro de la oración. Durante los próximos días, te invitamos a leer con atención el Evangelio de San Lucas. Algunas características de este Evangelio. En primer lugar, es uno de los tres Evangelios sinópticos. Como sabrás, hay 4 Evangelios: Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y 3 de ellos se los llaman los Evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Sinóptico quiere decir que tienen una misma visión, son muy parecidos entre sí. Sin quiere decir en griego igual, óptica quiere decir visión. O sea que Mateo, Marcos y Lucas son 3 Evangelios muy similares. Nos narran la vida de Jesús, cada uno desde la perspectiva de uno de estos autores. Este es el Evangelio con más palabras de los 4 Evangelios, es el Evangelio que tiene más palabras. Si bien Mateo tiene 28 capítulos y Lucas solo 24, el Evangelio de Lucas es más largo. Fue escrito por el evangelista Lucas, es un discípulo de la iglesia primitiva, que si bien no conoció a Jesús en persona, él fue un discípulo del apóstol San Pablo. Por eso, cuando leemos el Evangelio de Lucas, en cierto sentido estamos escuchando el testimonio de este gran apóstol que fue San Pablo. ¿Cómo sabemos que fue discípulo de San Pablo? Bueno, porque al final de su vida, San Pablo dice: todos me han abandonado, pero Lucas está conmigo. Y también lo menciona en otras de sus cartas, donde dice, por ejemplo, que Lucas era médico, en la carta a los Colosenses. Lucas también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se dice que Lucas es el volumen 1 y Hechos de los Apóstoles es el volumen 2. Por eso, además de leer el Evangelio de Lucas, te invitamos a que también leas el libro de los Hechos, que son como una obra dividida en 2 partes. El libro fue dedicado a Teófilo, que significa el que ama a Dios. Vamos a ver en el capítulo 1 que Lucas dedica su obra a Teófilo. Teo quiere decir Dios, Filo quiere decir amor. Entonces, si bien Teófilo seguramente fue un personaje histórico, es también un nombre simbólico. Lucas escribe este evangelio para que todos los que aman a Dios puedan amarlo más y más todavía. Y por eso leer un evangelio es un instrumento para crecer en el amor y en el conocimiento que tienes de Jesús. Y ojalá que al leer las páginas del Evangelio de Lucas puedas conocer más de la vida de Jesús y crecer en tu amor al Señor. Dichas estas características iniciales, me gustaría darte 10 palabras que resumen los temas principales de este libro. La primera palabra es oración. El Evangelio de Lucas es llamado el Evangelio de la oración, dado que sobre todo se presenta a Jesús orando. Antes de su bautismo, Jesús ora; antes de la transfiguración, Jesús ora; Jesús se retira a orar; Jesús nos da enseñanzas acerca de la oración, y también este Evangelio nos provee con muchas oraciones que la fe católica hace todos los días. Por ejemplo, el Gloria de la Misa viene del capítulo 2 de Lucas, el Ave María viene del capítulo 1 de Lucas, el Magnificat viene también del capítulo 2 de Lucas, y así muchas otras oraciones más. Entonces, la primera palabra es oración. La segunda palabra es Espíritu Santo. Lucas presenta a Jesús movido por el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que mueve a Jesús a orar, predicar, sanar. Lucas dice que el poder fluía de Jesús, el poder del Espíritu. También María está llena del Espíritu Santo. Isabel profetiza por medio del Espíritu Santo. Y así otros personajes de Lucas muestran la acción del Espíritu Santo. Vamos a ver que en Hechos también es el Espíritu Santo el que mueve a la iglesia a evangelizar. Por eso la segunda palabra es el Espíritu Santo. La tercera palabra es Jerusalén. El Evangelio de Lucas tiene como punto focal la ciudad de Jerusalén. Jesús evangeliza por 3 años en Galilea, pero luego se dirige a Jerusalén. Por eso hay una gran sección, casi la mitad del Evangelio de Lucas, del capítulo 9 al 19, o sea, 10 capítulos de 24, están dedicados al camino de Jesús hacia Jerusalén. Muestra a Jesús ascendiendo hacia la ciudad de Jerusalén
con sus discípulos y dándonos enseñanzas. Es en Jerusalén donde Jesús va a morir y resucitar, y desde Jerusalén la iglesia va a salir a evangelizar. Por eso la tercera palabra es la ciudad de David, Jerusalén. La cuarta palabra es la palabra misericordia. Este es uno de los evangelios que nos muestra y resalta la misericordia de Dios, el amor que viene a perdonar a los pecadores, que viene a buscar a los que estaban perdidos. Y por eso vemos la conversión de muchos publicanos y pecadores. Vemos el capítulo 15, que es el capítulo de la misericordia, que narra la oveja perdida, la moneda encontrada y el Padre misericordioso. Por eso la cuarta es misericordia. La quinta es alegría. Se lo podría llamar también el Evangelio de la Alegría. Muchas veces este Evangelio muestra cómo la gente se alegra y alaba a Dios por la acción poderosa de Jesús. La sexta palabra es universalidad. Es un Evangelio que muestra el deseo que Dios tiene de salvar a todos los hombres. Muestra el alcance universal de la salvación de Jesús. El Señor quiere llegar a los judíos, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y acá se debe ver la influencia del apóstol Pablo, ¿no? Que fue un gran ejemplo de ir y evangelizar a los más alejados. La séptima palabra es evangelización. Es un evangelio que nos narra el impulso misionero de Jesús y que también después, en el volumen 2, Hechos, nos va a narrar el impulso misionero de la iglesia. La octava palabra es María. Es en cierto sentido un evangelio mariano. Es uno de los pocos evangelios que nos narra el nacimiento, la infancia y el crecimiento de Jesús en Nazaret. María es uno de los personajes principales en los primeros capítulos. Y seguramente que Lucas, cuando él viajaba a Éfeso junto con Pablo, debe haber conocido a María. Toda la información del nacimiento y la vida oculta la debe haber obtenido de los labios de la Virgen María. Por eso cuando leemos los primeros capítulos, estamos escuchando el testimonio de nuestra Madre. Es interesante leer Lucas 1 y 2 y compararlo con Hechos 1 y 2. En Lucas 1 y 2 narra la venida del Espíritu Santo sobre María y después que ella empieza a evangelizar. En Hechos 1 y 2 vemos que el Espíritu Santo viene sobre la iglesia y María está presente y la iglesia empieza a evangelizar. La novena palabra es banquetes. En este evangelio hay muchas comidas. Jesús evangeliza en el contexto de las comidas. Se convierte Mateo e invita a sus amigos, se convierte Zaqueo e invita a pecadores. Jesús come en las casas de los fariseos, por ejemplo, y esto se ve resaltado sobre todo en el banquete escatológico y también el banquete de la Eucaristía. Por eso noveno es banquete. Décimo y último es la cristología de Lucas. Lucas nos presenta a Jesús con dos palabras centrales. Primero, Él es el Salvador de todos los hombres. Segundo, Él es Kyrios, el Señor. El Señor Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios. Muy bien, estas son las 10 palabras que un poco resumen el espíritu del Evangelio de Lucas. Es el Evangelio de la oración, donde Jesús es movido por el Espíritu Santo, se dirige a Jerusalén, perdona a los pecadores y encarna la misericordia de Dios, y eso nos llena de la alegría. Es el Evangelio que va mostrando la universalidad del mensaje de Jesús, la evangelización del Señor y de la Iglesia, la presencia de María, en los banquetes, y que resalta a Jesús como Señor y Salvador. Por eso te invitamos, ahora que escuchaste la introducción, a que leas cada día un capítulo de la Biblia y luego escuches el comentario. Lo mejor es que puedas hacer la escucha de la Biblia y el comentario sentado y con tu Biblia adelante, o sea que puedas ir siguiendo la lectura del capítulo con la Biblia. La versión que usamos es el libro del pueblo de Dios. Cada día, al final del comentario, te vamos a dar una aplicación concreta, una herramienta que va a estar conectada con la oración. Dado que es el Evangelio de la oración, tenemos que al leer la vida de Jesús, puedas también aprender a orar. Así que ahora te invitamos a que empieces a leer el gran libro
que nos narra la gran vida de nuestro Señor Jesús.